Bueno, ahora hablaremos del bloque 4, que son los nuevos escenarios de la literatura como literatura emergente. Eh, Relato de 140 personas. ¿Qué es el relato de 140 personas? Bueno, pues este tiene origen en japonés de 2 a 3 versos y se representan como leyendas o como mitos. Estos se encuentran en el modernismo. Son muy cortos, es predecible y es una narración más breve que un cuento. Eh, Su elaboración debe llevar un tema en especial, debe llevar brevedad, precisión, sencillez, sorpresa y originalidad. Uno de los autores más destacados de esto fue Augusto Ferreiro, Javier Puché, Juan José Millas, Thomas Bailey Aldrich y Jorge Francisco Isodoro y Luis Burgués. El podcast. ¿El qué es el podcast? Es una aplicación de audio video. Puede ser representado entre dos o más personas hablando de un tema específico o un tema liberal. Es un programa de radio donde ponen diferentes temas diarios o se hablan de diferentes temas cada día. Pueden ser sobre leído un libro o experiencias personales. Debe ser breve, debe tener sintonía y participa más la gente en un podcast que en la radio y puede ser de algún tema libre. El podcast ofrece una sensación similar a leer un libro al ritmo que uno quiere. La duración de un podcast, no hay límite alguno. En el podcast la duración de cada episodio puede variar dependiendo su público objetivo, la información, la periodicidad de su publicación. La temporalidad. eh, para el podcast la inmediatez pasa a un segundo plano. Escucharlo en el momento en el que le desea, así como tener control sobre su reproducción, detener, adelantar o saltar los episodios según la decisión de quien está escuchando. La novela gráfica. La novela gráfica parece una elocuencia semántica para dignificar el concepto de cómic. El término surge durante los años 70 con el objeto de acotar determinadas obras dentro del terreno artístico. Eh, Podría decirse que pues, se parece al cómic, pero la diferencia de estos es que la novela gráfica lleva guiones que, eh, que da que da la consecuencia de los dibujos de esta novela. El cómic estaba diseñado para ser editado en entregas como fruto de una publicación periódica. Sin embargo, la novela gráfica cubre una historia entera y en el caso de que haya una continuación, igualmente esta sería una historia independiente y autoconclusiva. Algunos de los autores de esto es Paco Alcaraz, Carlos de Diego, José Domingo, Kim, Antonio Altarriba, Jorge Olivares, Álvaro Ortiz, Sergi Puyol. Literatura emergente en redes sociales. Facebook. ¿Qué es Facebook? Facebook es una red social la cual fue creada para poder mantener contacto a personas y que estos pudieran compartir información, noticias, contenido audiovisuales con sus propios amigos y familia. Es uno de los canales más conocidos y más usados en todo el mundo. De hecho, según los estudios que se han realizado en el último año tras WhatsApp, es la segunda red social más utilizada en y en América Latina. Mark Zuckerberg fue el creador de esta red social allá cerca del 4 de febrero del 2004. Lanzó esta plataforma junto a sus compañeros de la Universidad de Harvard y se utiliza para mantenerse comunicado con tus amigos o con familias o conocer a personas de diferentes lugares. Twitter es una red social de servicio de microblogging. Los usuarios de Twitter permanecen interconectados al publicar actualizaciones conocidas como tweets en el sitio para compartir, intercambiar y descubrir información. Generalmente Twitter se utiliza para igual expresar sentimientos, ideas o la emoción que estés sintiendo en ese momento, ya sea enojo, tristeza, amor, decepción. Twitter se lanzó en 2006 y se originó como la empresa de podcasting audio. Desde entonces la plataforma se ha convertido en una herramienta de comunicación global. Desde sus inicios la plataforma social ha evolucionado hasta convertirse en una de las redes sociales más populares del mundo.
donde la gente permanece conectada entre sí a través del diálogo, la búsqueda y el descubrimiento. El audiolibro. El audiolibro no es solo un libro leído en voz alta, es una actuación, una interpretación respaldada por un concepto histórico. Es una parte de una historia ya sea para aprender, entender o acercarse a la cultura de diferentes maneras. ¿Qué es lo que caracteriza a un buen audiolibro? Aunque contar historias sea una tradición de muchos años, los audiolibros han perfeccionado esa costumbre al ser formato relativamente nuevo. Esto quiere decir que, aunque existen los podcasts, aunque exista la radio, los audiolibros van a tener una mejor calidad para poder informarte, leer y seguir aprendiendo sobre diferentes temas. Los audiolibros son muy prácticos, ya que mientras puedes estar haciendo cosas, mientras hagas ejercicio, mientras estés limpiando la casa, cualquier cosa que estés haciendo lo puedes ir reproduciendo e ir aprendiendo poco a poco. Eh, los audiolibros también son de diferentes temas. El, pueden ser de algún tema, ya sea algún cuento, alguna obra literaria, algún poema. Y este se da en la segunda década del siglo XX con el surgimiento del fonógrafo. Las primeras grabaciones de este formato fueron en 1920. Son iniciativas de ingleses y estadounidenses para facilitar el acceso a la literatura por parte de personas con discapacidad visual. Algunos de los ejemplos de algún audiolibro sería El Principito. Todo el mundo conoce lo del Principito y existen diferentes plataformas. Está en podcast, en audiolibros, en libros. También podría llevarse a cabo en ensayos. La novela hipertextual. ¿Qué es la novela hipertextual? Es una narración compuesta con un conjunto entre sí. No tiene un camino establecido y no tiene final. Es lineal e imperativo y puede hablar libremente de un tema, teniendo obviamente conclusiones. Es la palabra que un texto se resalta en otro color y tiene su propio significado de un árbol que, que tiene más ramas. Algunos de los autores destacados fue Raymond Queneau y Julio Cortázar. La historieta. ¿Qué es una historieta? Es un cómic. La historieta cómic es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos dotados o no de texto de acompañamiento. Esto quiere decir que solamente tú vas creando tus propios diálogos en tu mente y la historieta solamente te da los dibujos para que tú vayas creando tu propia historia. Las características, la historieta se compone de una secuencia de viñetas o imágenes que pueden o no estar acompañadas de texto, así como de iconos o de otros signos. Todo ello compone una historia y le aporta diversos niveles de sentido. La historieta se puede dar en papel o en formato digital. En formato digital se hacen llamar webcomics. A menudo es una obra de colaboraciones entre escritores, dibujantes, coloristas y diseñadores, cuya cooperación recuerda a la de los profesionales en el cine. Los elementos de una historieta son las viñetas, las ilustraciones, los globos de texto, iconos y signos propios. La manga, ¿qué es la manga? La manga significa dibujos irresponsables. Se cree que su origen se remonta en las grabaciones de Okusai, el gran maestro del siglo XVIII, aunque son muchas las influencias y las fuentes en las que se bebe este arte. Las características es que se leen de derecha a izquierda, los personajes caricaturescos en un entorno realista y transiciones entre billetas, ojos muy grandes y expresivos, y las mangas tienen diversas temáticas y las comunes son romance, acción, ciencia ficción o fantasía. La mayoría de los autores son japoneses o chinos. El fanfiction. Los fanfics son relatos inspirados en libros, películas, series de televisión, mangas, videojuegos e incluso personajes reales. Son escritos por los seguidores de los originales. Se trata de una ficción creada por fans y para fans, la cual toma un texto original o persona famosa como un punto de partida. Esto quiere decir que los fans de alguna novela, de algún libro, de alguna serie, de alguna película o de algunos videojuegos crean historias, crean su propia historia al leer alguna obra literaria.
El storyboard. ¿Qué es el storyboard? Es un conjunto de ilustraciones presentadas de forma secuencial con el objeto de servir de guía para entender una historia, previsualizar una animación o planificar la estructura de una película. ¿Qué son y para qué sirven los videojuegos? Los videojuegos. Bueno, los videojuegos es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento. Eso quiere decir que se juega a través de un dispositivo multimedia, es interactivo, los puedes jugar entre más personas. Son retos que el jugador o la jugadora deben resolver conforme vaya aumentando el juego.